Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presencia y el interés de introducirse una temática o una problemática que está a puertas pues, de agravarse. Se aprueban ese proyecto de ley de ciudades comunales que está en este momento en discusión en la Asamblea Nacional. Y bueno, es un hecho inminente, ¿no? ¿Qué aspiramos en la mañana de hoy? Bueno, en la mañana de hoy aspiramos, por una parte, democratizar la discusión, que la gente conozca el contenido de esta ley, conozca sus implicaciones, cuáles son las implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Y bueno, por otro lado, pues quisiéramos sumar voluntades en defensa del Parque Nacional, activar pues un proceso de trabajo, de movilización que permita contrarrestar o que evite fundamentalmente que esta ley pueda aprobarse. Si se aprueba esta ley, pues las consecuencias, sobre todo para los parques nacionales, van a ser desastrosas. Bueno, vamos a escuchar primero, pues porque estamos en esta conversación, en este diálogo, Francisco Javier Velasco, que es profesor de la UCB, del CENDE, y forma parte del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Y bueno, y quien está compartiendo con ustedes además, pues Carlos Molina, profesor de la universidad, pues que también de Galipán, y hemos estado promoviendo pues estos espacios de diálogo, estos espacios de construcción y de debate crítico desde Galipán. Entonces vamos a darlo con Francisco Javier. Gracias, Carlos. Bueno, esta es una presentación que ya hicimos una vez allá en el sector La Hacienda, en Galipán, hace cosa de más o menos un mes aproximadamente. Y la idea es una secuencia de presentaciones en distintas partes, tanto de Caracas como de La Guaira. Bien. Yo creo que es importante entender la propuesta sobre cuyos aspectos ya legales, normativos, va a abundar Carlos, en un contexto que no es solamente regional, local, sino que es nacional, de una serie de acciones que se vienen emprendiendo en distintas partes del territorio y que, digamos, podemos caracterizarlas en términos generales como una violación sistemática de la normativa ambiental vigente en Venezuela y de protección, que se refleja, entre otras cosas, en el intento de modificación del PORU del Parque Nacional El Ávila Guaraíra Repano. ¿Okay? Ha habido, y casualmente hace un rato estábamos hablando de una actividad que estaba programada para ayer, una permisividad y una promoción de actividades ilícitas, ilegales, que involucran construcciones, actividades productivas y o deportivas, como por ejemplo esa que estuvo programada para el día de ayer y que felizmente logró detenerse, al menos intencionalmente, provisionalmente. Se trata de una actividad en la que personas con alto poder adquisitivo, con bicicletas de lujo, incluso eléctricas, pensaban lanzarse por el cerro hasta la ciudad, como ya lo han hecho en otras oportunidades, afectando senderos, afectando el ecosistema, incluso interfiriendo con actividades de senderistas. Pero más allá de lo que viene ocurriendo en el Ávila, insisto, ahí se vienen haciendo construcciones, mansiones de personas vinculadas de alguna manera u otra al estamento que controla el gobierno en este momento. En el resto del país vienen ocurriendo también otras cosas que se relacionan con esta, no están aisladas. ¿Sí? Hay una verdadera ofensiva contra las áreas protegidas,
trátese de parques nacionales, monumentos naturales, en fin. Voy a citar algunos ejemplos. El caso del Parque Nacional Canaima, como ustedes seguramente saben, que está muy afectado, ya son miles de hectáreas que están afectadas por la extracción de oro, ante la mirada cómplice, por no decir también con la promoción del propio Estado. Lo que viene ocurriendo también en el Parque Nacional Morrocoy desde hace tiempo, en la Reserva de Fauna de Cuara, en el estado Falcón, y así en otras partes de Venezuela hay áreas protegidas, áreas naturales protegidas, que están siendo afectadas por actividades de tipo comercial, por actividades mineras, por actividades turísticas y por actividades deportivas. Hay, digamos, en este paralelo a esto, y para hacerlo, entre comillas, viable, hay una promoción de leyes y de medidas económicas que viene poniendo en práctica el gobierno, que implican una desregulación ambiental, es decir, pasar por encima, desconocer la normativa ambiental, particularmente la que está referida a esas áreas protegidas. Y esto está ocurriendo porque, digamos, nosotros no estamos aislados como país, formamos parte del mundo, y está ocurriendo en momentos en que la crisis ecológica planetaria, global, se está intensificando, y en particular el cambio climático. El proceso del cambio climático ya es muy difícil negarlo. De hecho, acaba de realizarse una vez más una conferencia, en este caso en la ciudad de Glasgow, en Escocia, que no llegó, a pesar de toda la bulla que hicieron, a grandes conclusiones, pero en todo caso el impacto de lo que ya está ocurriendo en todo el mundo pues estuvo presente en los medios, en las redes, hace apenas pocas semanas, durante varios días. Y bueno, esto que está pasando en Venezuela está ocurriendo en este contexto, digamos, desconociéndose de la manera más descarada los efectos que ya no solamente a nivel local o regional pueden tener o están teniendo estas intervenciones ilegales, también o tributando a esta crisis mundial. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, en los 112.000 kilómetros cuadrados que están allá en la Amazonía venezolana, tributa de una manera fundamental al cambio climático y al proceso del cambio climático, no solamente en Venezuela, no solamente en América Latina. Hay políticas de desarrollo, entre comillas, que este gobierno, digamos, viene impulsando y que intensifican el extractivismo. ¿A qué nos referimos con extractivismo? Nos referimos como extractivismo a un tipo de economía y un tipo de sociedad que se organiza, que se estructura en torno a la producción masiva o mejor dicho, en torno a la extracción masiva de recursos naturales. Pueden ser con distinto origen, minero, pueden ser vegetal, en fin, y que se destinan a la exportación, a su venta en el mercado mundial. Ese ha sido el signo de Venezuela durante más de 100 años con el petróleo, como lo ha sido de otros países de América Latina con otros productos. Y ahora el gobierno, ante la debacle de la situación petrolera, entonces quiere no acabar con el extractivismo, sino más bien diversificarlo, es decir, impulsar la minería, como ya lo viene haciendo de la manera más salvaje allá en el sur del Orinoco, pero también en otras partes de Venezuela. Y esto es precisamente no para el bien de la sociedad venezolana, no para el bien de los venezolanos y las venezolanas, sino para favorecer intereses financieros y control territorial de grupos políticos afiliados al gobierno y de grupos económicos también afiliados al gobierno. En esto que está ocurriendo en el sur del Orinoco, pero que está ocurriendo en el Ávila y en otras partes del país con las áreas naturales, se viene dando una articulación de actores políticos, actores económicos, nacionales
e internacionales de muy dudosa procedencia. Estamos hablando de verdaderas mafias, de pranes, que ya controlan partes del territorio nacional, como está ocurriendo con el sur del Orinoco y como pudiera ocurrir en otras partes, o como ya viene ocurriendo. Son grupos mafiosos que actúan por su propia cuenta, desconocen el ordenamiento jurídico, violan cualquier cantidad de leyes y se erigen en las verdaderas autoridades o los que controlan ese territorio. Eso está ocurriendo en Venezuela en este momento, en distintas partes. Lo que viene pasando aquí en el Cerro, en el Ávila, esa construcción de residencias de lujo, de infraestructuras y vías de acceso. Por ejemplo, ahí se construyó, se intentó reconstruir la línea del teleférico que existía desde la época de Pérez Jiménez y había sido abandonada desde hace bastante tiempo, que llegaba hasta Macuto, pero se construyó, digamos, en otro lugar. Las infraestructuras que se hicieron no siguieron la misma ruta. Y eso implicó un impacto ambiental importante, se llevaron por delante una cantidad de especies vegetales, de árboles, afectando flora y fauna, pero también afectando tierras productivas, tierras donde se siembra y se producen distintas cosas. Fuentes de agua, manantiales, en fin. Hay ilícitos ambientales bien serios, por cierto. ¿Okay? Se creó, como ustedes saben, el casino, aquí en el Hotel Humboldt, y todo eso está conectado. ¿Okay? Todas esas actividades están conectadas y por eso hay presiones muy fuertes sobre la población de Galipán para cambiar el estatus jurídico de las tierras que tienen una biodiversidad muy importante. Y ya estamos hablando no solamente de las tierras que están ocupadas, sino las que todavía permanecen, vamos a decirlo así, en un estado más o menos silvestre. ¿Qué es lo que está en riesgo con esta idea de la llamada ciudad comunal en el Ávila? Recordemos que estamos hablando de este contexto. Lo de la ciudad comunal va inscrito en el marco de todas esas cosas que hemos mencionado hasta ahora. Ahí no solamente hay riesgos, digamos, de una alteración, de una transformación, de una modificación de la montaña que afectaría, digamos, su valor paisajístico, que es un valor que reconocemos, su valor visual, muy importante para la ciudad de Caracas, ¿verdad? Sino un deterioro severo de las condiciones ecológicas y agroecológicas causadas por actividades que una vez puestas en marcha son difíciles de revertir. ¿Okay? Nosotros, yo hablo ya no solamente a título personal, sino a título de la organización a la que pertenezco, que es el Observatorio de Ecología Política, y esta idea la compartimos con otras organizaciones, movimientos, personalidades. No nos oponemos de ninguna manera a las posibilidades de autogestión autónoma y democrática de las comunidades, si ese fuera el caso. ¿Okay? Por el contrario, nosotros en el tiempo que tenemos trabajando, haciendo cosas en distintas partes del país, más bien apoyamos, alentamos este tipo de iniciativas con criterios siempre de independencia, de creatividad, de equidad, de respeto a la naturaleza y de diversidad. Así que ese no es el punto que nosotros discutimos, pero ese no es el punto que está contenido precisamente en la idea de crear la ciudad comunal, como lo va a explicar el compañero más adelante. Lo que el gobierno quiere es otra cosa, ¿Okay? Ahí hay un interés mercantil vinculado de manera directa o indirecta a actividades también ilícitas y también un control territorial que es un control político y un control social. Creemos que no nos debemos, es importante, muy importante invocar el ordenamiento jurídico vigente porque está siendo violado sistemáticamente, pero nosotros consideramos que no nos podemos quedar solamente en eso, sino que es necesario impulsar un debate nacional en general, porque el tema del Ávila, repito, forma parte de un proceso que está afectando al resto del país,
impulsar un debate a escala local, a escala regional, nacional, sobre el modo de vida que predomina en Venezuela, que hemos heredado de esa manera de organizar la economía y la sociedad, que llamamos extractivismo, y que ahora, digamos, se encuentra en una situación de terminal, de crisis, digamos, una situación en que todo eso degeneró definitivamente. Es decir, eso que llaman el modelo de desarrollo, tenemos que discutirlo todos los venezolanos y las venezolanas. La gente que vive en el Ávila, pero también los caraqueños, tenemos que discutir cuál es el modelo de desarrollo que queremos para la ciudad, cómo ese modelo de desarrollo, digamos, afecta o se relaciona con lo que el Ávila es o lo que puede llegar a ser, pero al mismo tiempo, en general, debemos pensarlo para el resto del país. De tal manera que para nosotros la lucha por la defensa del Ávila, del Guaraíra Repano, es una lucha por la defensa de todas las áreas protegidas del país, pero también es una lucha para impulsar una discusión y una movilización de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que en el marco de esta crisis terrible, estructural que afecta a Venezuela, nos tenemos que plantear seriamente nuevos escenarios. No es nada más cambiar a los gobernantes, cosa que es fundamental, sino es qué tipo de país queremos, qué proyecto de país queremos. Y eso involucra esto, y eso involucra a la naturaleza también. Así que bueno, el llamado es a movilizarnos, a defender el Ávila y a defender nuestras áreas protegidas. Bueno, con eso culmino. Gracias.